Ahí está. Bueno, y Guille va a retomar un poco, se va a meter más en detalle de algunos temas, y bueno, van a ver cómo implementarlo en la práctica y también cuestiones para el TP. En particular, bueno, Guille, vos corregime si me equivoco. Vale, sí. Guille va a hablar de, bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de partición del conjunto de datos? Guille va a contar un poco cómo se particiona, y también nosotros habíamos hablado de que la partición puede o no ser al azar y que depende de varios factores. Guille también va a hablar un poco más de eso. Después de temas, va a hablar de cómo hacer cross-validation y una variante que es stratified cross-validation. Y después se va a meter, bueno, creo que en ese orden, tal vez es otro orden, en temas de métricas. Y ¿se acuerdan que la vez pasada surgió el tema de desbalanceo de datos? Entonces estuvimos revisando un poco cómo seguir hablando de eso, y bueno, con Guille van a ver temas también de qué pasa con las distintas métricas en el caso de que haya datos desbalanceados. ¿Sí? Así que bueno, eso. Guille, ¿algo más? ¿Me falta? Bueno, ahora vos te metés y empezás a dar, pero Creo que eso es todo. un poco para hacer el link entre lo que vimos la vez pasada y lo que van a ver hoy. Sí, hoy se van a meter más en detalle de algunas de las cosas y bueno, y ver cómo implementarlo. Bueno, es eso, los dejo en manos de Guille. Que tengan linda clase. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Les voy a compartir. Yo les mandé un mail y les compartí en el campus el link a la notebook de hoy. No sé si pudieron acceder, si no está en la clase de modelos, de validación de modelos. Ahí está para compartir. Ahí está compartido. Ahí si pueden ir entrando. Yo mientras les comparto. La pantalla, que ya se las comparto. Clase, tenemos con clase, está. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno. Ahí, ¿ya ven la pantalla? Sí. Bueno, perfecto. Esperen que me olvidé algo importantísimo, que son mis anteojos. Acá estoy de vuelta. Como tengo el monitor grande, más o menos está full, pero igual lo necesito. Bueno, medio lo que le decía a Vivi, bueno, vamos a ver un poco de preparación de datos y un poco de evaluación de los modelos. Lo primero que voy a ver es un tema que tiene que ver y que habíamos dejado pendiente de la otra clase, que es las fronteras de decisión en árboles. O sea, cómo es que los árboles trazan la frontera de decisión entre unos casos que llamamos buenos y otros casos que podemos llamar malos, por ponerle un nombre, cuando la categoría de destino es dicotómica. Después vamos a ver el particionamiento de los datos en entrenamiento, validación y test. Después vamos a ver cross-validation, tanto simple como estratificado. Distintos tipos de métricas, con y sin balanceo. Algo de calibración, pero no es lo más importante, es solo para mencionar que existe, y curva ROC. Y algunas cuestiones relacionadas a los árboles en curva ROC. Bueno, para el tema de la frontera de decisión, no lo tengo ejecutado esto. Vamos a ver el mío, a ver, que ya tengo todo ejecutado. No, tampoco, bueno, lo ejecuto acá. Vamos a usar como ejemplo, ¿se acuerdan el mismo ejemplo que teníamos en la clase pasada? Cuando armamos el dataset sintético como la combinación de gaussianas,
Quedan combinación de 4 gaussianas con 2 categorías. Y quiero que pensemos lo siguiente. Por un lado, vamos a armar un árbol sencillo, pero ahora con ese calam, no como hicimos la vez pasada, que lo armamos desde cero, sino ya ahora usando lo mismo que van a hacer ustedes en el trabajo, imagino, aunque es libre, si quieren usar un algoritmo propio, bienvenido está, pero vamos a usar el sklearn en principio. Si quieren usar alguna otra librería, también lo pueden hacer, mientras esté documentada. Entonces, ¿se acuerdan que nuestro conjunto de datos era una superposición de gaussianas con 2 categorías? Una que llamamos A en rojo y otra que llamamos B en azul. Básicamente, un árbol simple, ¿no? Hay distintos tipos de árboles. El árbol simple, el Decision Tree Classifier de sklearn, toma distintos parámetros. Uno de los parámetros, seguramente ya lo estuvieron viendo, uno de los parámetros es el criterio, que en este caso le puse entropía, podría ser Gini, o algún otro que no sé cuántas opciones tiene en criterio el árbol, creo que esos 2. Otro es la profundidad máxima del árbol, que acá le puse la mínima, que es 1, o sea, se va a abrir solamente en 2 ramas. La mínima cantidad de ejemplos que queda en cada hoja, y este CSP alfa es el factor por el cual después van a hacer pruning, post creación del árbol, que no sé si lo vieron eso. Eso me olvidé de preguntarle a Vivi, si vieron algo de pruning. Si alguno se desmutea y me confirma a ver si lo vieron o no, si no, hago un breve comentario. Perdón, Guille, está en la teórica, pero en la práctica no lo vimos, y está en el trabajo práctico, lo cual me preocupa. Ah, listo. Bastante. No, lo menciono en realidad, es un concepto bastante sencillo, pero tiene su impacto profundo en el mundo de los árboles, debido a que yo el árbol lo puedo dejar crecer. Tengo 2 formas de armar un árbol, o en realidad 3. Una, dejarlo crecer hasta que no se pueda dividir más, incluso en que cada hoja me quede un solo elemento. El tema es que ahí lo que estoy haciendo es que mis datos queden muy sobreajustados con mi conjunto de entrenamiento. Para evitar eso sería un modelo que llamamos complejo y que sobreajusta. Todo modelo, cuanto más comparado, vamos a ver una forma en que los modelos complejos son penalizados. Porque toda la teoría de Machine Learning, la mayor dificultad, y si uno entendió esto, se entendió todo, es conseguir que mis modelos generalicen bien. O sea, que no sobreajusten a mi dato de entrenamiento. Si uno puede conseguir entender la manera en que cada problema generalice bien y no sobreajusta a mi dato de entrenamiento, permito que nuevos elementos que aún no vi sean también razonablemente bien clasificados. Creo que por ahí pasa toda el 90% de la materia. Independientemente de qué algoritmo después uno use, siempre trata de que el algoritmo generalice bien para poder capturar los datos no vistos. Y generaliza bien si captura la esencia de los datos de entrenamiento, no las particularidades, sino los patrones que son más genéricos. Si uno empieza ahora vamos a ver un ejemplo y se va a entender bien. Entonces, si yo puedo armar 2 árboles de clasificación. Estamos hablando ¿cómo se dice? Del pruning. De la poda, sí. Entonces tengo 2 formas de que mi árbol sea más sencillo y tenga poder de clasificación. Si yo lo dejo crecer hasta las últimas consecuencias, seguramente se va a pegar bien a mis datos. De hecho, yo podría armar un árbol donde cada rama especifique uno de los casos de mi conjunto de datos. Entonces yo tengo la mayor especificidad posible para mi conjunto de entrenamiento. Yo también le puedo decir que corte antes el árbol, o sea que se fije cuáles son las reglas más genéricas, las que están más arriba del árbol, de tal manera que me pueda generalizar bien los datos que no vio. Yo le puedo decir que la máxima profundidad del árbol sea 5, por decir algo, o 1 como le puse acá, que capture solo el primer corte. Y también puedo hacer un pruning.
Es decir, yo dejar que mi árbol crezca hasta las últimas consecuencias, y ahí, a partir de ahí empezar a podar las hojas que yo veo que no me sirven. Y podo las hojas que no veo que no me sirven utilizando mi conjunto de validación. Esa es una de las razones por las cuales uno tiene que dejar un conjunto de test aparte, sin tocar, porque de alguna manera el árbol, no todos los algoritmos, pero en particular el árbol, usa el conjunto de test en su proceso de creación si uno usa pruning. Entonces, se fija cómo queda el conjunto de test en cada una de las hojas más inferiores, y si ve que no sirve para mi clasificación, si no me discrimina bien, las va borrando y va subiendo, hasta quedar con un árbol más chiquito, que puede generalizar bien, incluso a datos que todavía no veo. Entonces yo acá armé dos árboles, uno con... Guillermo, Sí, no te termino de entender entonces qué es el CCP alfa y el otro, el min sample leaf. ahí está. Esos Bueno, dos. son todos los parámetros estos sirven para poder ver cómo la estructura del árbol puede ser lo más ajustada posible a mi problema. Yo le puedo decir que mi máxima longitud es 1, en este caso el pruning no tendría efecto, porque ya le dije que menos que un nodo, menos que un nivel no puede tener. Pero si yo le dijera que mi máxima profundidad fuera 15, yo le podría dar un factor de pruning, que esto es un número entre 0 y 1, que me va diciendo cuánta importancia quiero que le dé al pruning mi algoritmo. Ahora vamos a ver un ejemplo. O sea, en este caso no tiene sentido, sí o sí tendría que ser 0. Bueno, lo puse en 0. Es más, podría no haberlo puesto porque por defecto está en 0. Solamente a modo de mencionarlo, era que existe y que se puede jugar con este elemento para hacer pruning. La única diferencia es que si yo modifico la altura va a ser igual para cualquiera de las ramas. O sea, me va a detener en cualquiera de las ramas a la misma altura. Si yo le pongo el pruning, me puede cortar algunas ramas más que otras, con lo cual el árbol no me queda parejito abajo. La base del árbol no me va a quedar toda a la misma altura. Puede ser que me quede algunos caminos más largos que otros. Esa es la única diferencia. Pero en principio... Es como que cuando se hace algo medio eterno lo corta, digamos. O sea... No, más que eterno es para lo que te decía, para que poder generalizar bien. Ahora, en un ejemplo se va a ver mejor, y si no, volvemos de vuelta a esta definición. Bueno, y el otro, el min sample, ese tampoco me quedó claro. Entonces, esta es la máxima profundidad, si se entiende. Esta es min samples, es cuántos elementos como mínimo quiero que me queden en las hojas. Si le digo 1 es lo mínimo que le puedo poner, o sea, en cada una de mis hojas finales quiero que me quede un elemento como mínimo. Si yo le pusiera 20 y mi hoja y mi nodo tuviera 10 elementos, ya no lo puedo dividir más. Entonces también es como una especie de parámetro que le dice, no sigas dividiendo. Si yo le digo 1, va a seguir hasta que mi hoja tenga un elemento. Puede detenerse antes por otro motivo, pero no por este. Si le pongo 50, cuando mi nodo tenga 50 elementos ya no se va a dividir más, no importa la impureza que tenga ese nodo. Va a contarlos y va a detenerse ahí. Fíjense que, y el CCP alfa es ese. Fíjense que todos se refieren a lo mismo, a controlar la altura del árbol. Y acá armé dos arbolitos. Fíjense que el comando es fácil, es importo de la librería sklearn, el tree, y en tree tengo uno que es decision tree classifier, y con los parámetros. Eso arma, me arma un objeto con el cual yo voy ahora a ajustar mi modelo. El siguiente paso es hacer un fit, donde yo le paso, en este caso acuérdense que mi dataset tenía 2 columnas. Yo le puse col 1 y col 2, no me acuerdo cómo lo llamamos la otra vez, pero mi dato tiene col 1 y col 2 nada más. Y la clase es la que dice AOB. Y me armé 2 modelos de estos, iguales. Uno nada más que tiene altura 1 y otro tiene altura 15. Y
En particular, el primero lo grafiqué, el segundo no, porque se hacía un poco, no se veía nada en realidad. Pero si yo grafico el primero, fíjense que le dije la profundidad máxima sea 1, entonces se detuvo acá, no importa que acá me queden 74 y 8 de impureza, y acá 196, 192. Este capaz que ya podría haberse detenido, tiene una gran mayoría de la clase A, pero este seguramente podría haber seguido. Si yo le hubiera puesto, a ver, hagamos así, a ver si sale esto. Si yo le hubiera puesto altura 2, así como está, a ver qué sale ahí, me debería haber crecido. Ven que me crece un nodo más. Pero si yo le hubiera puesto, por ejemplo, que me quede en 160, a ver. Bueno, ninguno de los dos, quería que uno sí o no, pero yo le quiero decir que mi mínima cantidad de hojas, claro, los dos tienen 126, si yo le hubiera puesto 100, también crece, ¿no? Ahí está. Yo le dije acá, empieza con 200 y 200, acuérdense que a 200 puntos y 200 puntos, le digo que mi altura sea 2 como máximo, con lo cual va a crecer a 2 posiciones, pero le digo que la mínima cantidad de ejemplos en mi hoja sea 100. Con lo cual, acá, bueno, acá 20, no sé qué aproximación usa, porque acá tengo un 103. Entonces, bueno, puede ser que en la apertura ya me queden, si yo lo abro una vez más, ya me queden menos hojas en cada una de las... Si lo abro una vez más, me van a quedar poquitos elementos en cada uno de mis nodos, con lo cual ese no lo puedo abrir más. Por más que acá tengo 103, si doy un paso más, ya va a pasar el caso en que tengan menos elementos en cada una de las hojas. Pregunta, Si Guille. yo ponía así, me crece acá, pero acá me quedan menos de 100, que fue el tope que le puse antes, y acá también. Pero acá no y acá no. Por eso si yo le pongo 100, en un caso puede seguir creciendo y en otro caso no. En este caso no crece más, porque si lo abro una vez más me van a quedar hojas de menos de 100 elementos, y este sí lo puedo abrir, porque si lo abro una vez más, me siguen quedando hojas de más de 100 elementos. ¿Se entiende, no? ¿Cómo es que Una controlo pregunta. la forma del árbol? Sí. El value, ¿qué es la cantidad de elementos de cada uno de los tipos? Claro, sí, value tiene, sí, bueno, eso, perdón, no lo dije, acá el nodo indica por qué elemento va a partir, digamos, en este caso por la columna 1 es el X0, si el X0 es menor que 0.566 va para un lado, si es mayor va para el otro. La entropía, bueno, inicialmente está parejo 200 y 200, o sea, está totalmente mezclado. Las muestras iniciales son 400, 200 y 200. De acuerdo a la medida de entropía, va a elegir esta división, que X0 sea menor que 0.56, y eso me deja una entropía de 0.69 en el siguiente nodo, 103 ejemplos se van para la parte izquierda y el resto para la derecha, y en la izquierda me quedan 84 casos de la clase A y 19 casos de la clase B. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo manejo? ¿Y los colorcitos qué significan? No, esto me parece que es... ¿Qué tanta impureza hay? Me parece, no estoy seguro. Fíjense que acá está en blanco, son iguales 200 y 200. Acá ya está más para un lado. Acá también están bastante parejos y acá ya se va para un lado y para el otro. Fíjense que acá, creo que de casualidad quedó azul y rojo, ¿no? Fíjense que acá tengo 156 más de la clase B y de acá tengo más 85, más de la clase 85. O sea que si un ejemplo mío nuevo cayera en esta rama, cayera en el primer nodo, porque es menor, X0 es menor que 0.566, lo clasificaría como la clase 0, como la clase A. Pero tengo una cierta probabilidad de equivocarme, porque no tengo todos completamente en este nodo de la clase A. Me pueden dar falsos positivos, llamando a la clase A como positivo, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos les voy a acertar. O sea, ahí que clasificas 84 como A y 19 como B,
pero no sabés si están bien clasificados todavía. No, yo lo que digo, mi conjunto de entrenamiento me dice que si yo particiono mis datos por 0.566, en mi conjunto de entrenamiento, en este caso yo metí todos los datos, no tengo conjunto de test, era solo para mostrar esto. Sí, Pero después vamos a dividirlo en entrenamiento y test. Pero en mi conjunto de entrenamiento me dice que si yo lo divido así, me van a quedar 84 casos de la clase A y 19 casos de la clase B. Eso es lo que el patrón que descubre mi conjunto de entrenamiento. Lo que estoy tratando de entender es si yo puedo generalizar a casos que no veo, a casos que todavía no vi, a ver si puedo aplicarle la misma regla, si van a continuar con el mismo patrón. Si yo hago el corte de esta manera, tengo un gran porcentaje de casos, casi un 84%, porque son 103, casi un 84% que caen como clase A y 19 que caen como casos clase B. Si yo lo parto por este primer nodo que me dice. Eso es lo que me está diciendo. Pero en otra rama también clasificás. Claro, ahora digo. Si mi conjunto es nuevo de test, si yo si mis casos de entrenamiento son muy particulares y no son una muestra representativa de todo mi universo, por esto, si vienen casos nuevos, no cumple para nada este patrón. Solo me lo está cumpliendo en mi conjunto de entrenamiento. Esa es la gracia, ahí está. La gracia es elegir una muestra representativa y hacer que mi modelo no sobreajuste a mis datos de entrenamiento. Por más que sea una muestra representativa, va a tener sus pequeñas particularidades. Entonces, si consigo una muestra representativa y que no sobreajuste, lo más probable es que si viene un caso nuevo y entra por la rama y es menor, la columna A es menor que 0.566, lo más probable es que tengo una gran chance de que sea de la clase A. 84 a 19 es la chance que tengo de que sea de la clase A, de acuerdo a lo que veo en mi conjunto de entrenamiento. Y si es mayor que 0.566, voy a tener casi muy parejo que sea de la clase A o de la clase B. Fíjense, 116 y 181. Con lo cual no puedo estar seguro, no puedo ya etiquetar lo que es de la clase B. Ojo, acá en la primera clase yo también podría haber seguido abriendo para estar más seguro, con el riesgo de que empiece a ajustarse demasiado a mis datos y que sean particularidades de mis datos y que realmente está bien que yo lo divida de esta manera. Ahí, Franco, sí. Ahí, Franco levantó la mano, ¿querías? Sí, te quiero hacer una consulta. Sí. Estaba chequeando recién el API de sklearn del tree. Sí. Y te quiero contar más que nada respecto a ponerle a la parte del TP. No sé si está bien la pregunta o no, pero por lo que vimos en la clase anterior práctica, nosotros implementamos nuestro propio árbol binario, por así decir. Sí, era a modo de ejemplo, a modo de práctica de estudio, eso nada más. Eso fue a modo, tipo, por ejemplo, para entender cómo es el algoritmo del Claro, árbol, pero era para que no se olviden de cómo trabajaba internamente, pero difícilmente uno va a reprogramar un modelo cuando esté trabajando. Sí, o sea, yo entiendo que ya desarrollaron una librería que hace lo mismo que hicimos, pero la pregunta es, tal vez en el TP me decías, no, bueno, hagan lo mismo que hicieron en el anterior. Si ya está, digamos, ya no vamos a reinventar la rueda. En general, ni siquiera vamos a usar esto, por ahí usamos, bueno, sí, este se puede usar, sí, un decision tree simple. Después vamos a ver cosas más complejas, como que son un conjunto de árboles, porque esto tiene sus problemas también, ¿no? Todo referido al sobreajuste. Casi todos los problemas que uno va a buscar es referido al sobreajuste. Pero para ir avanzando con la parte del TP, nos conviene tal vez, en una parte que en realidad sí tenemos que usar un árbol de decisión. Sí. Tal vez conviene usar esta librería. Sí, conviene usar esta librería. O alguna luego hay otras también, ¿no? Pero esta es la que mostramos acá, pero hay otras librerías. No, por eso. Pero, digamos, usar algo que ya esté, digamos, sí, por Python. No reinventarla o hacer nuestra propia. Si quieren poner a programarlo de cero, sí, pero la verdad que no es la idea, digamos. Dale, perfecto. Sí, alguien más había levantado la mano, no sé quién.
Yo te quería hacer una pregunta. Sí, En este caso, vos tenés 200 y 200, ¿no? sí, sí. ¿Eso quiere decir que el conjunto de datos está balanceado? ¿Sería eso? Exactamente, sí. Eso es Ah, ok. balanceado. Está Y armado sintéticamente especialmente para que esté balanceado. tal cual. Y una pregunta, acá, por ejemplo, en los parámetros no hay ninguno o sea, ninguno que haga un peso si el conjunto estuviera desbalanceado, por Creo ejemplo. que hay, ¿sabes qué? Me tendría que fijar. Si no hay, debería haber. Ahí vamos a ver cómo se manejan. Los conjuntos balanceados se pueden manejar de varias maneras dependiendo del problema y qué es cuántos casos haya. Si yo tengo muchísimos casos, por ahí puedo quedarme con tomar una proporción de los positivos. En general los positivos son la clase minoritaria, ¿no? Entonces quedarme con una proporción de negativos que sea equipare a la de positivos. Ah, ok. Pierdo un montón de negativos ahí. Claro, claro. Por ejemplo, en nuestro caso del TP, que Ujú. en general, como decís, ¿no? Siempre hay más negativos, pero convendría eso, por ejemplo, descartar No digo que sea, digo que hay dos posibilidades, o uno o tres posibilidades. Uno es quedarme con igual cantidad de positivos y negativos. Sí, Y ahí estoy perdiendo negativos, ¿no? Un montón de casos negativos, con lo cual estoy perdiendo información. Eso puede sí, funcionar bien. Si uno prueba, si uno separa en un conjunto de test, y ese test funciona bien, lo que hay que tener cuidado es esa muestra que tomo de negativos que sea representativa de todos los negativos. Esa es la dificultad. No puedo tomar una muestra cualquiera de los negativos. está bien. Bueno, gracias. Si yo tengo muchos negativos y tomo esa muestra de negativos lo suficientemente cuidadosa, puede llegar a funcionar. La otra es replicar los positivos para que igualen a los negativos. Y Sí, la otra es agregar un peso que debe tener este algoritmo. La verdad no me fijé, ahora nos fijamos. está bien. O en el intervalo me fijo, cuando vayan a trabajar ustedes. Un peso que lo que haga es precisamente eso, que es simular como que yo le estoy poniendo más cantidad de casos positivos para igualar a los negativos. Perfecto. Entonces, Está bien. al hacer las cuentas va a multiplicar los negativos. Esas serían las tres estrategias. Perfecto. Bueno, y Bárbaro, lo que quería gracias. mostrarle, una vez que yo tengo este árbol, lo que hice fue eso de las fronteras de... A ver, lo que decía de las fronteras. Lo que hice, vamos a hacer primero con un solo nivel, para que se vea bien. Fíjese que yo acá tengo la grilla con todos mis... o sea, lo que está en circulito son los datos míos, los que me vino como conjunto de entrenamiento. Toda la grilla son todos los conjuntos posibles que me pueden venir. O sea, entre ellos, datos que no vi. Yo si divido de acuerdo al árbol 1, me está diciendo que la columna 1 tiene que ser menor o igual que 0.566. Entonces yo divido por 0.566 mi árbol. Todo lo que esté a la izquierda va a ser clase A, todo lo que esté a la derecha va a ser clase B, para mí, para los datos que me vengan. Incluso los datos mismos del entrenamiento. Con lo cual acá veo que hay muchos que me clasificó bien, pero hay muchos que me clasificó mal, ¿no? O sea, todos estos que están en rojo, del lado derecho, yo los voy a clasificar como azules, y nada, es como que le faltó al árbol capturar. Una parte de la regularidad la capturó. Hay algunos azules del lado rojo, pero pueden ser ruido, pueden ser... pero hay cuestiones que faltó. Por otro lado tengo esta otra clase. ¿Se entiende, no, esto? Yo parto siempre La verdad que, perdona, Guillermo, yo no entiendo nada, perdona. No entiendo lo que hiciste. No, ¿Se puede volver a poner como el gráfico que vimos al principio para que aparezca ese primero y después esos otros dos? es el arbolito. A ver si puedo poner los dos juntos.
El arbolito entiendo, y que los clasificó mal también lo entiendo. Lo que no entiendo es Ahí esos está. Esta es la rectángulos, grilla, esta es una ¿cómo grilla de los generaste? ¿Se acuerdan de que estos eran mis datos, no? Estos son mis datos. Sí. Pero son datos de mi conjunto de entrenamiento. Las posibilidades de puntos que me pueden venir son siguiendo la misma distribución, pero pueden estar en cualquier otro, pueden venir otros autotanda que son similares a estos. O sea, mi conjunto de entrenamiento es con lo que yo voy a entrenar. Pueden venir otros, que yo no tengo un conjunto de test, pero pueden venir otros que son los elementos no vistos. Por ejemplo, me puede venir uno que sea -1, 1, que esté por acá, que no vi, y ¿cómo lo clasifico? ¿Rojo o azul? Esa es la cuestión. Por lo que veo acá, yo lo quiero clasificar como rojo. Si me hubiera venido uno por acá nuevo, lo quiero clasificar como, o por acá como azul. Pero si me viene uno acá en el borde, no lo sé. No sé si es rojo o azul. Si me viene uno acá en el 2,5, 2,5, que dice 1, no sé, por ahí. Y está cerca del grupo azul y cerca del grupo rojo. Seguramente ese no me lo va a poder, esa clasificación, no sé si me lo va a poder codificar mi árbol. Entonces lo primero que hice es un árbol con un solo corte, con un solo nivel. El algoritmo me determinó en base a la entropía que la mejor forma de dividir mi conjunto de datos con un solo corte es utilizando la columna A y que esta sea menor que 0.566. Esa es la mejor forma que tuvo de dividir mis datos de entrenamiento de tal forma que me queden lo más separados posibles. Y eso es lo que estoy marcando acá. Tengo todos mis datos posibles vistos, los vistos son los que están en circulitos, que son estos de acá. Estos mismos los repliqué acá, en circulitos. Y esta línea es lo que hace el árbol, dividir entre la columna A, los que son menores que 0.566 y los que son mayores que 0.566. El árbol lo que va a hacer es todo lo que entre en la zona roja, va a marcarlo como que es rojo. No importa si mis ejemplos fueron azules, porque ya los generaliza. Capturó un patrón de tal manera que los generaliza de esa manera. Y todo lo del lado derecho lo va a clasificar como azul. Y evidentemente voy a cometer errores ahí, porque hay datos que yo sé, porque en mi conjunto de entrenamiento ya sé que están del lado derecho y son rojos, y que me los va a clasificar como azul. Si yo pusiera nivel 2, me va a armar una rama más, que va a ser también por la columna 0, pero de los mayores a 0.566 me va a armar otra línea en 2.38. Y eso es lo que... Eso es lo que arma acá. Un corte siempre en la columna 0, porque es la que la eligió 2 veces, porque en numérica la puede elegir varias veces. Un corte en 0.566 y otro corte en 2.38. De tal manera que solo fíjense, los que están del lado, los que son menores a 0.566, digo que son rojos, porque tiene preponderancia este nodo 8419 rojo, entonces lo marco como rojo. Los que son mayores que 0.566, pero menores que 2.38, lo marco como azul, porque hay preponderancia de azul con respecto al rojo, entonces lo marco azul, es esta franja. Y los otros son rojos de vuelta. O sea que mi modelo, acá de vuelta superpongo los datos míos de entrenamiento y mi modelo, ¿cómo los clasificaría? Y acá ya vemos que acierta mucho más. Los rojos los deja bien, esta parte de rojo lo deja bien, comete algunos errores acá, estos azules de mi dato de entrenamiento, si yo los volvería a meter en el modelo para que lo prediga, no para construir el modelo, sino para predecir, me va a decir que son rojos, serían falsos positivos o negativos, de acuerdo a si yo pongo rojo o azul como positivo. Los azules que del medio me los va a clasificar bien, algunos rojos me los va a clasificar mal, todos estos rojos me los va a clasificar bien y algunos azules me los va a clasificar mal. ¿Se entendió cuál es la idea de este grafiquito? Sí, y otra pregunta. Este grafiquito sintetiza lo que hace este árbol.
para todas las posibilidades de elementos que puedan llegar a venir. Obviamente no van a venir todos estos elementos de cualquier lado, porque mis datos siguen alguna distribución lógica, que son de estas dos superposiciones de las cuatro gaussianas. Sí, Claudia. Ese gráfico lo hiciste con las sentencias que tenés ahí arriba, o sea, para superponer los dos. Sí, es, digamos, cómo está construido el gráfico, si quieren mírenlo, es anecdótico. Es dibujar una grilla y superponer mis fronteras de decisión del árbol y los puntos originales que yo tenía. Ok, gracias. No, nada. Y después construí otro que tiene profundidad 15. Lo puedo también dibujar si quieren, pero no tiene mucho. No se puede llegar a entender como el otro. Está acá. O sea, tiene una profundidad importante. Y me arma esto. Fíjense, siempre son ortogonales, ¿no? Porque siempre elige una columna y la divide de un lado y del otro. O sea, siempre son líneas que cortan la columna 1 o la columna 2, las fronteras. Y fíjense que acá me captura mejor mi dato de entrenamiento, pero fíjense que acá está medio como que ya nos da una idea de que está sobreajustando a mis datos, porque hay particularidades de mis datos. Capaz que este azul de por acá es un error de medición, es una particularidad mía del dato, y yo me estoy buscando la forma para que un corte, bueno, este justo no, lo califica como rojo, pero por ejemplo, a ver cuál puede ser. Este corte que hizo acá, de estos dos azules, para el árbol clasificármelo como azul, y que en este caso me lo clasificaba como rojo. Por ahí estos dos son errores, y la verdad que son errores de medición que lo más probable es que sean rojos y que sean particulares de mis datos, y que si vienen nuevos datos tenga que yo clasificarlos como rojos. Sin embargo, acá, yo extender tanto el árbol y ser tan profundo, y hacer tan complejo el modelo buscó la manera de encontrar un patrón en mi dato de entrenamiento que por ahí es un patrón ficticio, que yo solo veo en mi dato de entrenamiento. Por eso estas fronteras de decisión se vuelven tan complejas. Y la idea es buscar un trade-off entre que capture mis generalidades, que no sea tan simple como el primero, de tal manera que solo me ubique una sola línea de un lado o del otro. Incluso capaz que este también es simple, para eso hay que testearlo, ¿no? Porque este es un modelo simple. Ahí habría que hacer un nivel más. En este caso, que es muy sencillo, parecería que es razonable el modelo dentro de todo. Y un modelo que me sobreajuste y que tenga demasiada complejidad. De hecho, hay toda una teoría que penaliza, así como beneficia el accuracy de mi modelo, penaliza que la complejidad del modelo. Entonces hay que buscar un trade-off entre esas dos. Son los dos modelos que hice como para arrancar. ¿Quedó claro? La idea mía por 10 minutos era que jueguen un rato con esto, que le pongan distintos pesos, que le pongan distintos parámetros y vean cómo quedan las fronteras, cómo queda el árbol, y que de ahí surjan dudas, a ver y lo maduren un poco, a ver si llega a entender, si todos pueden llegar a entender esto. ¿Te puedo hacer una pregunta, Guillermo? Sí. Ese trade-off que decís que se llega entre los dos modelos, Sí. ¿no? Digamos, el más preciso o el menos preciso. ¿Vas a llegar jugando con los parámetros que le pones al principio, de cantidad de hojas, de eso? ¿O hay alguna manera en que el modelo te dice, no, mira, este es el mejor, la cantidad de nodos tiene que ser esta, porque la accuracy es tal, o cual, digamos? Eso tenemos que ir probando y ver después cuál es el que nos da mayor precisión, o eso te lo da el modelo, digamos. No, vos tenés que ahí por eso tenés el conjunto de test. Tenés que ir viendo cómo te queda en el conjunto de test. O sea, cuáles son las medidas de evaluación en el conjunto de test. Esto estás haciendo siempre en el conjunto de desarrollo, que es el conjunto de desarrollo de training más validación. Después tenés el conjunto de test, que es donde vas a terminar de decidir cuál es con el modelo que te quedás, de todos los parámetros que le fuiste poniendo, de todas las combinaciones posibles de parámetros. Perfecto, gracias.
Entonces no es que solamente, esto es visual como para darse una idea, pero la idea es que después te regís por medidas numéricas. Sí. Una pregunta, ¿este algoritmo sirve también para datos categóricos y para cualquier cantidad de atributos o no? Sirve para... O sea, vos le diste datos numéricos, pero vos no le dijiste que lo haga por mayor o menor. El algoritmo decide, digamos. El algoritmo va haciendo varios cortes con distintas estrategias para ver dónde. En principio podría probar con todos los datos de entrenamiento que tiene cuál es el mejor corte. Si los datos y son puedo muchos, ponerle varias columnas. Si los datos son muchos, tiene que buscar alguna estrategia un poco mejor, pero en principio puede agarrar punto a punto y hacer un corte por cada uno de los puntos que tiene, para cada una de las columnas. Y ponerle 3, 4 columnas y datos categóricos, no hay problema. Si es categórico y es binario, va a empezar a abrir de a dos la categoría, por una categoría y por el resto. O puede abrir en 2 categorías y 2 categorías, pero siempre binario. Si no es binario, puede abrir un árbol que me abra por todas las categorías. Está bien. Una pregunta, Scikit-learn puede ser que solo tome variables numéricas. O sea, las categóricas hay que... algunos que toman solo variables numéricas, hay que convertir las categóricas en numéricas. Con lo cual hay que tener cuidado porque es posible que haya que hacer alguna transformación. No me acuerdo si este en particular, sé que el de Random Forest, el que vamos a ver después sí, no me acuerdo si este en particular solo toma numéricas. Este sí me pareció ver en la documentación que trabaja con variables numéricas y que no acepta valores nulos. Sí, el de valores nulos es una limitación, pero bueno, se puede sortear completándolos. Lo de las variables categóricas, sí, yo en algunos algoritmos hay que convertir las variables categóricas a numéricas. Haciendo, no sé si ya vieron estrategias de cómo transformar de categóricas a numéricas. Eso lo podemos ver en otro momento, si no va a ser mucho, pero hay distintas estrategias para convertir, porque no es tan sencillo como que a cada categoría le pongo un número, porque lo que va a pasar es que esa categoría, que posiblemente no tenga un orden, no es un ordinal, me la transforme en algo ordenado. Y no quiero yo eso, no quiero que esa categoría me la transforme en algo ordenado. Salvo que sí tenga un orden. Pero si no tiene un orden, yo en principio puedo armar una columna, hay distintas estrategias, después las vemos, así que, para no marear ahora. Dale, gracias. ¿Quieren hacer esto? Hagamos esto. Armo los grupos, prueben 10 minutos, nada más un rato, jueguen con un poco voy a sacar esto de acá porque... Bueno, ustedes, cada uno tiene una copia, así que pueden jugar con eso, pero me molesta eso que me quedó ahí. ¿Dónde estaba? Acá. Listo, eso diría yo de empezar por ahí, por esa parte. Porque hay un montón para ver, bueno, de última lo dividimos en otra clase, no hay problema, no se preocupen por eso.